17 de octubre de 1943, Florencia, Italia. El reloj del convento de Santa Cecilia señalaba las 06:12 cuando unos pasos comenzaron a resonar en el corredor de piedra. No había prisa en ellos, y justamente eso era lo que helaba la sangre. La Gestapo no se apresuraba nunca. Las botas de cuero golpeaban el suelo con un ritmo lento y medido, como si cada segundo sirviera para detectar quién respiraba distinto. Cada pisada parecía una condena. Cada eco funcionaba como una advertencia silenciosa. Dentro de la capilla, el coro seguía de pie. Filas de monjas inmóviles, cabezas inclinadas, manos cruzadas sobre hábitos negros que absorbían la luz pálida del amanecer. Entre ellas, en la tercera fila, estaba Elena Weiss, de 10 años, escondida a plena vista. No cantaba, apenas movía los labios. La niña contaba mentalmente las campanadas para regular el aire en sus pulmones. 1, 2, 3. Si perdía la cuenta, lo sabía. Su cuerpo la delataría. El sonido saldría, un suspiro, un gemido, una respiración demasiado honda, y allí el ruido significaba muerte, no solo para ella, sino para todas. Al frente del coro, Madre Lucia Ferraro permanecía inmóvil. Sus manos seguían entrelazadas frente al pecho. El rostro, sereno, casi como una máscara de mármol. Cuando el oficial de la Gestapo cruzó la puerta de la capilla, esperaba una reacción, un gesto, una súplica, una mirada inquieta, alguna pregunta. No encontró nada. La abadesa parecía parte de la arquitectura antigua del lugar. Piedra entre piedras, silencio entre silencios. ¿Cuántas viven aquí?, preguntó Hauptsturmführer Otto Keller sin alzar la voz. Su alemán sonaba frío y metálico, como el cierre de un fusil. El silencio respondió antes que cualquier palabra. 3 segundos. 5. 10. Madre Lucia alzó lentamente la mirada. No explicó nada, no se justificó. Simplemente sostuvo los ojos del oficial durante demasiado tiempo. Ese tipo de tiempo que incomoda a un hombre sin que entienda por qué. El tiempo que obliga a un interrogador a preguntarse si el silencio nace de la ignorancia o del poder. Keller dio un paso adelante. Las botas volvieron a resonar contra la piedra. El soldado más joven detrás de él, Gefreiter Hans Bauer, apartó la vista del coro. No quería ver rostros pequeños, nunca quería hacerlo, porque mirarlos significaba aceptar lo que estaba haciendo. Y Hans Bauer llevaba tiempo sin dormir bien. Elena sintió que el aire empezaba a faltarle. La campana volvió a sonar. Acertó la cuenta. 4 campanadas, 4 exhalaciones controladas, 4 segundos de vida robados al pánico. La Gestapo estaba dentro, la niña judía seguía allí, y lo único que la separaba era una mujer que decidió no moverse. En ese instante todos entendieron que si alguien respiraba fuera de ritmo, nadie saldría vivo de allí. Porque en Florencia, durante el otoño de 1943, apenas un día antes, el 16 de octubre, 1.259 judíos habían desaparecido en una sola redada, y el convento de Santa Cecilia acababa de convertirse en el siguiente objetivo. Si esta historia te llegó al corazón, apóyala con tu me gusta y suscríbete para no perder los próximos videos. Si deseas convertirte en miembro y apoyar estas historias, haz clic en el botón Unirse. Y si este video te conmovió, presiona el botón Gracias para ayudar a crecer este espacio. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia quiso silenciar. Florencia había caído bajo control alemán el 10 de septiembre de 1943. Tras la capitulación italiana, la ciudad quedó bajo mando directo de la CSS. El Papa Pío XII había declarado el Vaticano como territorio neutral, pero fuera de esos muros las leyes raciales nazis se aplicaban sin piedad. El 16 de octubre de 1943, solo un día antes de aquella mañana en Santa Cecilia, 1.259 judíos florentinos fueron arrestados en sus casas, arrancados de sus camas antes del amanecer, niños separados de los brazos de sus madres,
ancianos arrastrados por las escaleras. Las familias fueron llevadas al colegio militar en el centro de la ciudad, donde permanecieron 2 días sin comida ni agua. Luego los subieron a vagones de ganado. De todos ellos, solo 16 lograron regresar. Los conventos pasaron a ser los últimos refugios, no por un decreto papal ni por una orden militar, sino por la decisión concreta de hombres y mujeres que actuaron cuando las instituciones eligieron callar. Más de 150 conventos y monasterios en Florencia ocultaron judíos durante la ocupación. Algunos lo hicieron durante pocas semanas, otros durante meses enteros. Algunos fueron descubiertos, pero ninguno estuvo tan vigilado como Santa Cecilia, porque se encontraba a apenas 300 metros del cuartel general de la Gestapo en Via Tasso. En las noches de verano, desde las ventanas del convento se oían los gritos de los torturados. Madre Lucía Ferraro tenía 58 años cuando comenzó la guerra. Venía de una familia del norte de Italia, con vínculos profundos con la Iglesia desde el siglo XIX. Su abuelo había sido obispo en Milán y su padre diácono en Turín. Ella misma ingresó al convento a los 17 años, después de que un accidente dejara paralizado a su prometido. No fue por amor a Dios, al menos no al principio. Fue porque no sabía qué hacer con el dolor. Aunque con el paso de los años, ese dolor se transformó en disciplina, y la disciplina en fuerza. A los 42 años fue elegida abadesa, no por carisma ni por oratoria, sino porque nadie en la comunidad sabía permanecer tan inmóvil bajo presión como ella. Otros obispos la consideraban distante, los fieles la veían severa, pero las monjas a su cargo conocían la verdad. Madre Lucia no era fría, era estratégica. Calculaba cada gesto, medía cada palabra, y cuando decidía no hablar, era porque el silencio decía más que cualquier discurso. No era una mujer de gestos dramáticos, no alzaba la voz, no gesticulaba, no reaccionaba a las provocaciones. Su fuerza residía justo ahí, en no moverse cuando todos esperaban una reacción. En septiembre de 1943, cuando las SS iniciaron las redadas, 3 familias judías llamaron a la puerta del convento. Eran las 2 de la madrugada y llovía. Los niños temblaban de frío y de miedo. Madre Lucía las recibió sin hacer preguntas. No pidió nombres completos ni documentos. Las condujo al sótano y dijo una sola frase. Aquí no hay judíos, solo hermanas que rezan en silencio. En las semanas siguientes llegaron más niños separados de sus padres, ancianos que habían huido de los trenes, mujeres embarazadas sin ningún lugar a donde ir, un hombre que había saltado de un vagón en marcha y caminado 30 kilómetros con una pierna rota, y una pareja de ancianos que había vivido en el gueto durante 40 años y ya no reconocía el mundo fuera de él. Para mediados de octubre de 1943, Santa Cecilia albergaba a 37 refugiados, y nadie fuera del convento lo sabía, ni siquiera el sacristán, el padre Lorenzo Bianchi, que servía la misa cada mañana sin entender por qué el coro se había vuelto tan numeroso de repente. Lorenzo era un hombre bueno, pero distraído. Miraba los libros y no a las personas, y eso lo convertía en el aliado perfecto, alguien incapaz de delatar lo que ignoraba. Elena Weiss había llegado al convento en marzo de 1943. Era huérfana desde 1942, cuando sus padres fueron deportados desde Trieste, en un tren que partió a las 4 de la mañana. Elena estaba escondida en el armario de una vecina cuando vinieron por ellos. Escuchó los gritos, los golpes en la puerta, el llanto de su madre, y no salió. Su madre le había dicho, «No importa lo que oigas, no salgas». Y Elena obedeció. Permaneció allí durante 18 horas, hasta que la vecina, una mujer católica llamada Teresa, regresó, y la encontró dormida entre abrigos que olían a naftalina. Teresa la ocultó durante 3 semanas, y luego la confió a un ferroviario que conocía rutas clandestinas. El hombre, que nunca dijo su nombre, la llevó hasta Florencia escondida en un vagón de carga entre sacos de trigo. El viaje duró 4 días.
Elena no comió y apenas durmió en intervalos de minutos. Solo esperó en la oscuridad, escuchando el traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Cada vez que el tren se detenía, contenía la respiración. Cada vez que oía voces alemanas, cerraba los ojos y pensaba en su madre. Llegó al convento con los pies llenos de ampollas, sin hablar, sin llorar, solo mirando. Era la mirada de alguien que había visto demasiado pronto, como si hubiera aprendido que los ojos podían decir más que la voz, y que la voz, a veces, podía matar. Durante las primeras 2 semanas no pronunció una sola palabra. Las monjas intentaron acercarse con preguntas suaves. Si tenía hambre, si quería agua, si algo le dolía. Elena se limitaba a asentir o negar con la cabeza, nada más. Hasta que una noche la hermana Caterina Lutz se sentó a su lado en el sótano y le dijo que no tenía que hablar si no quería, que el día que lo necesitara, ella estaría allí. Elena la miró durante un largo instante, y luego, con una voz casi inaudible, murmuró que su mamá había dicho que volvería. Caterina no respondió. Simplemente le tomó la mano. La primera vez que la hermana Caterina Lutz la vio, entendió que esa niña no sobreviviría si seguía así, no por falta de comida, sino por un exceso de silencio. El silencio de Elena no era calma, era un trauma congelado, un grito atrapado en el pecho. Caterina, una monja austríaca de 37 años, se encargó de enseñarle no a rezar ni a leer, sino a sobrevivir, a cantar sin emitir sonido, a mover los labios en sincronía con las demás, a bajar la mirada en el instante preciso, a respirar contando las campanadas del reloj. 1, 2, 3, 4. Exhalar. Elena aprendió rápido porque sabía que un error podía costar la vida de todas, y ya había visto suficiente muerte para su edad. Durante semanas el sistema funcionó. Las inspecciones alemanas eran esporádicas. Los soldados entraban, recorrían los pasillos, hacían preguntas vagas y se marchaban. La mayoría de las veces ni siquiera subían al segundo piso. Pero después de la redada masiva del 16 de octubre de 1943, todo cambió. Las autoridades nazis en Florencia intensificaron la búsqueda. Comenzaron a llegar denuncias anónimas, cartas sin firma que mencionaban el convento de Santa Cecilia, rumores sobre monjas que compraban demasiado pan, niños que aparecían en las ventanas al atardecer, voces que no sonaban italianas. Alguien estaba observando y alguien estaba escribiendo. Otto Keller, de 44 años, fue asignado para investigar. Keller no era un hombre ruidoso, no gritaba, no amenazaba, no recurría a la violencia como primer recurso. Era meticuloso, frío, obsesivamente atento a los microgestos. Antes de la guerra había sido profesor de psicología en la Universidad de Berlín, especializado en detección de mentiras y comportamiento bajo presión, y ahora aplicaba ese conocimiento para identificar judíos ocultos. No buscaba pruebas evidentes, buscaba patrones, inconsistencias, silencios demasiado perfectos, porque según su teoría el inocente respondía sin pensar, mientras que el culpable calculaba cada palabra. El 17 de octubre de 1943, un día después de la gran redada, a las 6 de la mañana, Keller llegó al convento sin previo aviso. No llamó a la puerta. Usó una llave requisada al obispado local 2 días antes. Entró acompañado por 3 soldados. Uno de ellos era Hans Bauer, de 23 años, criado en un pequeño pueblo católico cerca de Múnich. Su madre había sido maestra de catecismo, su padre organista en la iglesia local. Había crecido entre himnos y misas dominicales, y ahora cruzaba conventos buscando judíos para deportar. Evitaba mirar a los niños, siempre bajaba la vista, porque sabía que si los miraba tendría que reconocer lo que estaba haciendo. Y reconocerlo implicaba elegir, y elegir significaba desertar, y desertar significaba morir. Cuando entraron en la capilla, el coro matutino ya había comenzado. Madre Lucía Ferraro estaba al frente, con las manos cruzadas sobre el hábito. Las monjas entonaban el Salmo 23,
Las voces en latín se elevaban tranquilas, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido, como si los hombres armados en la puerta fueran apenas sombras sin importancia. Elena estaba en la tercera fila, entre la hermana Caterina y una monja mayor llamada Sor Agnese. Sus labios se movían sin emitir sonido. Llevaba meses practicándolo. Sabía exactamente cuándo abrir la boca, cuándo cerrarla, cuándo inhalar. Keller se detuvo en el centro de la capilla. No interrumpió el canto. Simplemente observó y comenzó a contar cabezas. Estudió los rostros uno por uno, buscando diferencias, edades, posturas, rasgos mínimos que delataran algo fuera de lugar. Elena mantenía la cabeza inclinada. El corazón le golpeaba tan fuerte el pecho que estaba convencida de que todos podían escucharlo. Uno de los soldados tosió y el sonido rebotó contra las paredes de piedra. Nadie en el coro reaccionó. El oficial avanzó lentamente entre las filas. Sus pasos eran deliberados, calculados, como los de un depredador que observa a su presa antes de decidir el ataque. Se detuvo frente a una monja joven en la primera fila y la sostuvo con la mirada durante 10 segundos. Ella no reaccionó. Continuó cantando, con los ojos cerrados. Keller siguió adelante. Pasó junto a la hermana Caterina y luego junto a Elena. La niña sintió su presencia inmediata, el cuero de las botas, el olor a tabaco y metal, la respiración contenida del hombre. 1, 2, 3, 4. La campana sonó. Elena exhaló. Keller se detuvo a medio paso y miró hacia atrás. Elena no levantó la vista, siguió moviendo los labios. El oficial esperó 5 segundos, luego 10, y finalmente reanudó la marcha. Al llegar al final de la fila, se dio la vuelta y regresó al frente, donde se plantó frente a Madre Lucía Ferraro. Esperó a que el canto terminara. Cuando el último verso se disipó en el aire frío de la capilla, habló. ¿Cuántas monjas viven en este convento? Madre Lucía no respondió de inmediato. Permitió que el silencio se asentara. 3 segundos. 5. 10. El silencio se volvió tan denso que algunos soldados comenzaron a moverse con incomodidad. Entonces, con una voz suave y clara, respondió. Las que Dios ha llamado. Keller frunció el ceño. Aquello no era una respuesta, era una evasión. Y en su experiencia las evasiones eran confesiones disfrazadas. Eso no es una respuesta, es la única que tengo. Madre abadesa, soy un hombre razonable, pero esta guerra no tolera ambigüedades. Se lo pregunto de nuevo, ¿cuántas monjas residen permanentemente en este convento? Madre Lucia inclinó levemente la cabeza, como si evaluara la pregunta por primera vez. El número varía, oficial. Algunas hermanas van y vienen. Algunas están enfermas, otras en retiro espiritual. ¿Retiro espiritual?, repitió Keller mientras sacaba una libreta del bolsillo. ¿Le parece apropiado durante una ocupación militar? La fe no espera momentos convenientes, oficial. El alemán dio un paso más cerca. Madre Lucía no retrocedió, no bajó la mirada, no cruzó los brazos. Simplemente permaneció allí, firme, como si fuera parte del altar de piedra a su espalda, como si hubiera nacido en ese lugar y jamás pensara abandonarlo. Tengo informes, dijo Keller sacando un papel doblado del bolsillo, que indican actividad inusual aquí. Compras excesivas de alimentos en el mercado de Via Giulia, movimientos nocturnos observados por vecinos, voces que no suenan italianas, niños que aparecen brevemente en las ventanas antes de ser apartados. ¿Puede explicar esto? Madre Lucía no miró el papel. Mantuvo la vista fija en los ojos del oficial. Los vecinos oyen lo que quieren oír. Compramos lo que necesitamos. Y las monjas son libres de moverse por su propia casa. ¿Y las voces extranjeras? La hermana Caterina es austríaca. La hermana Margaret es alemana. Eso constituye un crimen. Keller guardó silencio por un instante. Analizó cada gesto de la abadesa, la posición de sus manos, el ritmo de su respiración, la solidez de su postura. No, pero esconder judíos sí lo es. El silencio que siguió fue absoluto.
Nadie en la capilla se movió. Madre Lucía sostuvo la mirada del oficial sin parpadear. No escondemos a nadie, oficial. Este es un lugar de oración, nada más. Puede registrar cada centímetro de este edificio si lo desea. No encontrará lo que busca. ¿Porque no hay nada que encontrar o porque lo esconden muy bien? Madre Lucía inclinó apenas la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, casi insolente. Si eso le ayuda a dormir, oficial, puede creer lo que quiera. Keller no respondió. La observó durante un largo momento, y luego, sin aviso, se giró hacia los soldados. Revisen los dormitorios, las bodegas, las cocinas, cada habitación, cada armario, cada rincón. Mientras los soldados se dispersaban por el edificio, Madre Lucía Ferraro permaneció inmóvil. No intentó detenerlos, no protestó, no dio explicaciones. Simplemente esperó. Las monjas del coro tampoco se movieron. La hermana Caterina mantenía su mano cerca de la de Elena, sin llegar a tocarla, pero lo bastante cerca para que la niña supiera que no estaba sola. Elena, en su lugar del coro, sintió cómo le temblaban las rodillas. El aire dentro de la capilla parecía más denso, casi irrespirable. Cada segundo se estiraba como si no tuviera fin. A su lado, la hermana Caterina rozó discretamente su mano, un gesto mínimo, invisible para cualquiera más, pero suficiente para recordarle lo esencial. Respira, cuenta. 1, 2, 3, 4. Los soldados subieron al segundo piso. El sonido de las botas golpeando la madera recorrió toda la estructura. Abrieron puertas, revisaron camas, inspeccionaron armarios. Encontraron hábitos colgados, Biblias sobre mesas de noche, rosarios en ganchos, nada fuera de lugar. En la bodega hallaron alimentos, sacos de harina con el sello del obispado, frascos de conservas del mercado local, cantidades normales para una comunidad de 27 monjas. En las cocinas vieron platos lavados, ollas limpias, superficies impecables, ningún rastro de comidas recientes para más personas de las registradas, porque Madre Lucía había previsto aquello semanas antes. Había organizado un sistema. Las comidas se preparaban en pequeñas cantidades a lo largo del día. Los refugiados comían en horarios alternos, nunca juntos. Los platos se lavaban de inmediato tras cada comida. La basura se quemaba cada noche en el horno de pan. No quedaban restos acumulados, no había patrones visibles. Todo estaba fragmentado, disperso, imposible de reconstruir. Keller regresó a la capilla 40 minutos después. Su expresión no había cambiado. Se colocó de nuevo frente a Madre Lucia. No encontramos nada porque no hay nada que encontrar. Volveré, y cuando lo haga, más le vale que todo siga siendo tan perfecto. Madre Lucia no respondió. Keller chasqueó los dedos y los soldados se alinearon junto a la puerta. El oficial se giró una última vez. Ayer arrestamos a más de 1000 judíos. Hoy buscaremos a los que faltan. Si están aquí, los encontraré. La puerta de la capilla se cerró. Los pasos se alejaron por el corredor de piedra. El sonido de las botas se fue apagando lentamente, como una amenaza que se disuelve, pero no desaparece del todo. Solo entonces, cuando el silencio fue completo y el último eco murió en las paredes, Elena dejó escapar el aire que había estado conteniendo. No lloró, no se movió, solo respiró. Y en ese momento, respirar se sintió como una victoria. Madre Lucia esperó 5 minutos completos antes de hablar. Contó cada segundo en silencio. Solo cuando estuvo segura de que los soldados se habían ido, dijo en voz baja: «Hermana Caterina, lleve a las niñas al sótano ahora, y que nadie haga ruido. Esa noche el convento no durmió». Madre Lucía reunió a las monjas en el refectorio y les explicó la situación. Keller volvería, y la próxima vez sería más minucioso. Necesitaban un plan distinto. Ya no podían seguir escondiendo a los refugiados en el coro. Era demasiado peligroso. El oficial había estado demasiado cerca de Elena, demasiado cerca de la verdad.
La hermana Caterina propuso moverlos al ático. Madre Lucía negó con la cabeza. Los áticos eran siempre los primeros lugares que los soldados revisaban. Otra monja, Sor Margarita, sugirió los túneles bajo la capilla. Lucia lo consideró un instante, pero sabía que eran estrechos, húmedos, insalubres. Los refugiados no resistirían meses allí abajo. Los niños se enfermarían, los ancianos morirían. No era una solución, solo otra forma de morir. Fue el padre Lorenzo, el sacristán, quien sin saberlo ofreció la respuesta. Durante la cena, mientras tomaba su sopa en silencio, comentó de manera casual que el órgano de la capilla necesitaba una reparación urgente. Las tuberías estaban oxidadas, el aire no circulaba bien, algunas teclas no funcionaban. Madre Lucía levantó la vista de su plato. ¿Qué tan grande es el espacio detrás del órgano, padre? Lorenzo parpadeó, sorprendido por la pregunta. No lo sé, madre. Nunca lo he medido. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad. Necesito que lo mida mañana. Con cuidado, Lorenzo asintió, todavía desconcertado, y volvió a concentrarse en su sopa. Madre Lucia Ferraro cruzó una mirada con la hermana Caterina. No dijeron nada, pero ambas lo comprendieron al instante. Al día siguiente, Lorenzo revisó el órgano. Detrás del instrumento, oculto durante décadas por polvo y abandono, existía un espacio de unos 2 metros de ancho por 3 de largo, oscuro, cubierto de telarañas y herramientas oxidadas que nadie había tocado en años, pero lo bastante grande para albergar a 37 personas si permanecían sentadas y sin moverse. Madre Lucía lo vio y supo que ahí estaba la respuesta. Durante las 2 semanas siguientes, las monjas trabajaron en secreto, solo de noche y únicamente cuando el padre Lorenzo dormía. Construyeron un panel falso en la parte trasera del órgano con madera vieja del sótano. Improvisaron ventilación usando tubos conectados a las chimeneas del convento. Diseñaron un sistema de señales. 3 campanadas rápidas significaban peligro inmediato. Una campanada larga indicaba que era seguro salir. 2 cortas y una larga avisaban que había alguien en el convento, pero sin amenaza inmediata. Elena y los demás refugiados practicaron entrar y salir del escondite en menos de 1 minuto. Aprendieron a permanecer inmóviles durante horas, a no toser, a no estornudar, a contener las lágrimas, a existir en un silencio absoluto, porque el órgano amplificaba cualquier sonido. Un suspiro se convertía en eco, un gemido en sentencia de muerte. El 3 de noviembre de 1943, exactamente 17 días después de la primera visita, Keller regresó, esta vez acompañado por 6 soldados y 2 perros pastor alemán entrenados para detectar personas ocultas. Los animales olfatearon cada rincón del convento. Sus uñas rasparon la piedra, sus jadeos llenaron los pasillos. Subieron al segundo piso, bajaron a las bodegas, entraron en la cocina, olisquearon camas, armarios y paredes. Pero no encontraron nada porque los refugiados estaban detrás del órgano, en el único lugar al que los perros no podían acceder, protegidos por metros de madera tallada, tubos metálicos y el murmullo constante del viento que circulaba por las tuberías. Keller pasó 3 horas inspeccionando. Interrogó a las monjas una por una. Sor Agnese, Sor Margarita, Sor Teresa. Todas dijeron lo mismo. No sabían nada, no habían visto nada, no había nada que ver. Revisó los registros de compras de los últimos 3 meses. Midió las raciones con una balanza que había llevado. Contó camas, sillas y platos. Todo encajaba. Demasiado bien. Matemáticamente perfecto. El oficial se marchó 3 horas después, frustrado, aunque no convencido. Mientras caminaba hacia el camión militar, se volvió hacia Hans Bauer. «Hay algo en ese lugar», murmuró. «Lo siento, lo huelo, pero no puedo verlo». Bauer no respondió. Bajó la mirada. En los meses siguientes, las visitas se intensificaron. La Gestapo llegaba sin aviso, a veces de día, a veces de noche, incluso a las 3 de la madrugada.
En noviembre de 1943 hubo 4 inspecciones. En diciembre, 6. En enero de 1944, 7. Cada vez los refugiados se escondían detrás del órgano. Cada vez permanecían inmóviles durante horas. Cada vez Madre Lucía enfrentaba a Keller con la misma quietud inquebrantable, sin explicar, sin justificarse, simplemente estando allí. Elena aprendió a vivir en ese espacio estrecho. Aprendió a medir el tiempo por las campanadas, a controlar el miedo contando 1, 2, 3, 4. Aprendió que el cuerpo podía quedarse inmóvil incluso cuando la mente gritaba, y que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de voluntad, la decisión consciente de no ceder. En las semanas que siguieron a aquella primera inspección de octubre, la vida en el convento cambió. Ya no había seguridad ni rutinas previsibles. Los refugiados vivían en alerta constante. Elena aprendió a dormirse con un zapato puesto, lista para correr, y a despertarse sin hacer ruido cuando alguien tocaba suavemente su hombro. Aprendió que la esperanza no se contaba en días, sino en horas. Había instantes de normalidad robada. Por las noches, cuando estaban seguros de que no habría inspecciones, los refugiados se reunían en el sótano. Un anciano llamado Elia Rosenberg, antiguo profesor de violín en Trieste, a veces tocaba melodías invisibles moviendo los dedos en el aire. «Así no olvido», decía en voz baja. Una mujer joven llamada Rachel, con 7 meses de embarazo, cosía ropita para su bebé usando retazos de tela que las monjas le conseguían. «Cuando nazca, quiero que tenga algo nuevo», susurraba. Un niño de 6 años llamado Daniel dibujaba en trozos de papel casas, familias, mesas con comida, cosas que recordaba de antes. Madre Lucía visitaba el sótano cada noche, no para dar sermones ni ofrecer consuelo vacío, sino simplemente para sentarse con ellos. A veces hablaba de cosas simples, del clima, de los pájaros que anidaban en el tejado, de la cosecha de aceitunas en los campos cercanos. Otras veces guardaba silencio, porque sabía que hay pérdidas que no admiten palabras y que la presencia, en ocasiones, vale más que cualquier promesa. Una noche, Elena le preguntó por qué los ayudaba, por qué lo hacía si no tenía obligación y podía morir si los descubrían. Madre Lucía la miró durante un largo momento, y luego respondió que cuando era un poco mayor que ella, su casa se había incendiado en pleno invierno. El fuego empezó en la cocina y se propagó rápido. Su madre logró sacarla a la calle, pero su hermano pequeño quedó dentro. Un vecino, un hombre al que apenas conocían, entró en la casa cuando las llamas ya alcanzaban el 2º piso. Todos le gritaron que no lo hiciera, que era demasiado peligroso. Él entró de todos modos y sacó al niño. Ambos salieron con quemaduras. Su hermano sobrevivió. El vecino también. Años después le preguntó por qué lo había hecho. ¿Sabes qué me dijo? Continuó. Que si no lo hacía, no podría mirarse al espejo. Madre Lucía se puso de pie. No te ayudo porque sea buena, Elena. Te ayudo porque si no lo hiciera, no podría vivir conmigo misma. La noche del 15 de diciembre de 1943, mientras Elena dormía en el sótano, Rachel dio a luz. Fue un parto silencioso. Las monjas habían preparado una pequeña habitación al fondo, lo más lejos posible de los conductos de ventilación. La hermana Caterina, que había sido partera antes de tomar los votos, asistió al nacimiento. Cuando la bebé llegó al mundo, le cubrieron la boca con un paño suave para ahogar el primer llanto. Rachel la apretó contra su pecho, llorando en silencio. Era una niña. La llamó Ana. Gracia, susurró. Su nombre significa gracia. Esa misma noche, Madre Lucía bautizó a la niña en el sótano, sin ceremonia ni campanas, solo con un poco de agua bendita en un cuenco de cerámica. Ana Benedetta Rossi, dijo usando el apellido falso que habían preparado para la familia. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vivas en un mundo mejor que este. La bebé durmió toda la noche.
No lloró, como si hubiera entendido desde el primer instante que el silencio era supervivencia. 2 días después, Keller regresó sin previo aviso. Era medianoche y la hora no era casual. Según su teoría, los culpables bajaban la guardia durante la noche. Esta vez traía 8 soldados y perros, 2 pastores alemanes entrenados para detectar personas escondidas. La campana sonó 3 veces. Rápido, peligro inmediato. Los refugiados corrieron hacia el órgano. 36 adultos y una bebé de 2 días se apretaron en el espacio estrecho. Ana empezó a inquietarse. Rachel la mecía desesperada, cubriéndole la boca con suavidad. «Por favor», susurraba, «por favor no llores». En la capilla, Madre Lucía esperaba. Había salido de su habitación en menos de 1 minuto. Llevaba el hábito completo, como si nunca hubiera estado durmiendo, como si siempre estuviera lista. Keller entró con los perros tirando de las correas, los animales olfateando el aire, tensos. «Inspección nocturna», anunció. «Disculpe la hora, madre». «No hay disculpa necesaria», respondió ella. «Haga lo que tenga que hacer». Los perros recorrieron el convento, subieron escaleras, entraron en dormitorios donde las monjas fingían dormir. Olisquearon armarios, camas y rincones. En el sótano, uno de los perros se detuvo frente a la pared detrás de la cual se encontraban los refugiados. El animal gruñó y arañó la piedra. El soldado que lo sujetaba tiró de la correa. «Aquí hay algo», dijo en alemán. Keller bajó las escaleras y examinó la pared. Piedra sólida, antigua, sin grietas ni señales visibles de puertas ocultas. «Es una pared exterior», explicó Madre Lucía Ferraro, que había descendido detrás de él. «Conecta con el jardín. Probablemente el perro huele a animales, gatos o ratas. Ahora hay muchos». Keller golpeó la pared con los nudillos. El sonido fue compacto, nada hueco, nada sospechoso. Pero el perro seguía inquieto. «Traigan herramientas», ordenó. «Quiero ver qué hay detrás». El tiempo se congeló. Dentro del órgano, Rachel apretó a Ana contra su pecho. La bebé empezó a moverse, a abrir la boca. Rachel supo lo que venía, un llanto, una condena. Miró a los demás, todos inmóviles, todos esperando. Elena cerró los ojos y contó: 1, 2, 3. En el sótano, un soldado llegó con un pico. Se preparó para golpear la pared y entonces, desde arriba, estalló un grito agudo, femenino, lleno de terror. «¡Fuego! ¡Hay fuego en la cocina!». Keller corrió escaleras arriba. El olor a humo era real. En la cocina, un trapo ardía sobre la estufa y las llamas se extendían rápido. Los soldados lo dejaron todo y se lanzaron a apagar el fuego. En el caos, nadie vio a Sor Margarita, una monja alemana de 60 años, guardar un encendedor en el bolsillo. Nadie notó la leve sonrisa que cruzó su rostro antes de volver a gritar. El fuego fue controlado en 10 minutos. No hubo daños graves, solo humo. Luego Keller interrogó a las monjas. Sor Margarita explicó, con voz temblorosa, que había bajado a preparar té para calmar los nervios por la inspección, que dejó el trapo demasiado cerca de la estufa, que era una anciana torpe y que lo sentía mucho. Keller no le creyó, pero no tenía pruebas, solo sospechas. Abandonó el convento a las 3 de la madrugada, frustrado, furioso, convencido de que lo habían engañado, pero incapaz de demostrarlo. Dentro del órgano, Ana finalmente lloró, pero ya no importaba, los soldados se habían ido. Los días se volvieron semanas y las semanas meses. Enero de 1944 llegó con frío y niebla. Las raciones disminuyeron, el pan escaseaba cada vez más, pero nadie se quejaba porque seguir con vida bastaba. En la Navidad de 1943, Madre Lucía organizó una pequeña misa en el sótano, sin coro ni velas visibles, solo susurros y oraciones mudas. Elia, el profesor de violín, interpretó el Ave María moviendo los dedos en el aire. Rachel sostuvo a Ana, que ya contaba con algunos días de vida. Elena se sentó junto a Daniel, el niño que dibujaba.
¿Crees que algún día podré volver a dibujar afuera?, preguntó él. Sí, respondió Elena. Algún día, te lo prometo. En los meses siguientes, las inspecciones continuaron. Keller visitó el convento decenas de veces entre noviembre de 1943 y mayo de 1944. A veces con soldados, a veces solo, siempre observando, siempre buscando, siempre sospechando, pero sin encontrar nada, porque Madre Lucía había construido algo más fuerte que cualquier escondite físico. Un sistema perfecto de silencio colectivo. Todas las monjas sabían, todas participaban y ninguna hablaba, porque comprendían que una sola palabra podía destruirlo todo. El 27 de enero de 1944, Florencia amaneció bajo una lluvia helada. Los periódicos clandestinos hablaban de la ofensiva soviética en el este, de la liberación de campos, de horrores demasiado grandes para creer. Madre Lucia leyó en silencio y entendió que el fin se acercaba, no el fin de la guerra, sino el fin del mundo que conocían, porque lo que estaba saliendo a la luz cambiaría para siempre la manera en que la humanidad se miraba a sí misma. Esa noche reunió a los refugiados. Pronto será seguro salir, dijo. No sé exactamente cuándo, pero pronto. Los aliados avanzan, los alemanes retroceden. Resistan un poco más. ¿Y si no llegan a tiempo?, preguntó un hombre llamado Isaac, que había perdido a toda su familia en la redada de octubre de 1943. Madre Lucia lo miró con calma. Entonces resistiremos hasta el último momento, hasta el último aliento, respondió. Porque rendirse significaría que ellos ganaron, y no vamos a darles esa victoria. El 4 de junio de 1944, los aliados liberaron Florencia. Las tropas estadounidenses entraron en las ciudades del sur y las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse hacia el norte. La Gestapo evacuó la vía Tasso en menos de 24 horas. Quemaron documentos, destruyeron archivos y desaparecieron en la noche. Otto Keller abandonó la ciudad sin haber encontrado aquello que buscaba. Nunca supo que había estado a menos de 5 metros de 37 judíos cada vez que inspeccionó la capilla. Nunca entendió que la respuesta se escondía detrás de la música. Cuando los soldados estadounidenses entraron en Santa Cecilia, Madre Lucía Ferraro abrió el panel oculto detrás del órgano. Los refugiados salieron uno por uno, pálidos, delgados, con los ojos desacostumbrados a la luz, pero vivos, todos. Elena Weiss fue la primera en salir. Miró la luz del sol entrando por las ventanas de la capilla, y por primera vez en meses, lloró. No lloró de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la comprensión profunda de haber sobrevivido cuando miles no lo hicieron. De los 37 refugiados escondidos en Santa Cecilia, todos sobrevivieron. En otros conventos de Florencia la cifra fue similar. Se estima que más de 4.000 judíos fueron salvados por religiosos durante los 9 meses de ocupación nazi. La mayoría de esas historias nunca se documentaron. No hubo medallas ni reconocimientos oficiales, no hubo ceremonias, solo decisiones tomadas en silencio, puertas abiertas en la oscuridad, manos extendidas cuando el mundo miraba hacia otro lado. Madre Lucía Ferraro nunca habló en público de lo que hizo. Cuando un periodista estadounidense intentó entrevistarla en 1950, ella declinó con cortesía. No hice nada extraordinario, dijo. Solo abrí una puerta. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no era cierto. No cualquiera lo hizo. Continuó como abadesa hasta 1962, cuando se retiró por motivos de salud. Murió el 8 de marzo de 1968, a los 82 años. Su funeral fue pequeño. Asistieron monjas, algunos feligreses locales, y una mujer de 44 años llamada Elena Weiss, que había viajado desde Tel Aviv para despedirse. Elena se detuvo frente al ataúd cerrado y dejó una carta sobre la madera pulida. Decía: «Me enseñaste que el valor no se mide por lo que decimos, sino por lo que decidimos no hacer. Gracias por no moverte. Gracias por no explicar. Gracias por no ceder. Existo porque tú decidiste quedarte quieta».
Otto Keller fue capturado por fuerzas británicas en mayo de 1945 cerca de la frontera austríaca. Fue juzgado por crímenes de guerra en Nuremberg en 1946 y condenado a 12 años de prisión. Cumplió 8. Fue liberado en 1953 por buena conducta y regresó a Alemania, donde vivió el resto de su vida bajo un nombre falso en un pequeño pueblo de Baviera. Trabajó como contador, nunca se casó. Murió en 1979 de un infarto. Nunca mencionó el convento de Santa Cecilia en ningún interrogatorio. Nunca habló de la abadesa que no se movió. Hans Bauer desertó del ejército alemán en julio de 1944, pocas semanas después de la liberación de Florencia. Se escondió en un granero durante 2 días, y luego se entregó a las tropas aliadas. Colaboró en los interrogatorios. Tras la guerra se convirtió en maestro de escuela en un pueblo de Baviera. Enseñaba matemáticas e historia. Nunca se casó, nunca habló de la guerra. Pero cada año, el 17 de octubre, encendía una vela en su ventana. Nadie sabía por qué. Cuando murió en 1989, dejó una carta que decía: «Perdónenme por lo que vi y no detuve». La hermana Caterina Lutz continuó enseñando en el convento hasta su muerte en 1981. Antes de morir, le dijo a una monja joven que acababa de tomar los votos: «El silencio puede ser un arma, pero solo si se usa para proteger, no para esconderse. Hay silencios que salvan y silencios que matan. Aprende a distinguirlos». Hoy, el convento de Santa Cecilia sigue en pie. El órgano fue restaurado en 1985 por un grupo de voluntarios que nunca conoció su verdadera historia. La capilla recibe visitantes todos los días, turistas que admiran la arquitectura, fieles que asisten a misa, estudiantes que llegan para aprender sobre el arte sacro romano. Sin embargo, no hay placa ni monumento, nada que indique lo que ocurrió allí, porque quienes salvaron vidas en ese lugar no actuaron para ser recordados. Lo hicieron porque, cuando llegó el momento de decidir, eligieron no mirar hacia otro lado. Elena Weiss vivió hasta los 86 años. Tuvo 3 hijos y 9 nietos. Todos conocen la historia. Todos saben que existen porque una mujer decidió no moverse cuando lo esperado era huir. Elena murió en 2010 en Tel Aviv, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Conté hasta 4. Y el mundo no se acabó. La abadesa que no se movió. La niña que contuvo la respiración. El oficial que buscaba lo que nunca vio. Y el silencio que salvó 37 vidas. No con gritos, no con armas, no con discursos heroicos, sino con la simple decisión de quedarse quietos cuando todo el mundo esperaba lo contrario. Porque a veces el acto más valiente no es luchar, sino no ceder, no moverse, no hablar, y esperar en la oscuridad a que el enemigo se canse de buscar lo que jamás podrá encontrar. Si conoces a alguien de tu ciudad y país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Tal vez el próximo héroe invisible sea el tuyo.